hermanos, estamos ya finalizando esta semana 11 del tiempo ordinario. Estamos en el 11 del tiempo ordinario y es viernes, y próximo al sábado, en que terminaremos esta semana. El 22 de junio del año 2018, el vídeo es para nuestro orden el 203, el ciclo es el ciclo B de burro, de la liturgia de la Iglesia Católica, y sigue hablando Mateo en el capítulo 6, del 19 al 23, de algo también importante, y es el atrapar, el amontonar tesoros en la tierra, que es lo que hace el capitalismo. Y con esa actitud, pues estamos como estamos, el acaparar. Dice así el texto: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roe, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Amontonar tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roa, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será tu oscuridad? Palabra de Dios. Chapo. ¿Con qué juega? ¿De qué manera juega Jesús para decir el tesoro que somos cada uno? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? En una breve parábola, como es la que acabamos de oír, comparará el reino de los cielos en nuestra identidad última, con un tesoro escondido en un campo que cuando se encontró produce tal alegría que lleva a desprenderse de todo lo demás con tal de conseguir ese tesoro. Pues esta reflexión surge la pregunta acerca de dónde está nuestro tesoro. Así de simple. Y en primer lugar, distingue entre tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Esa distinción remite al doble nivel que encontramos en nosotros mismos: el relativo, donde espontáneamente nos identificamos con el ego y sus intereses. Estos son los tesoros de la tierra.
y el profundo, en el que nos reconocemos uno con todo lo que es. Esos son los tesoros del cielo. Los tesoros del ego, del egoísmo, son todo aquello que él percibe como capaz de satisfacer sus necesidades, fundamentalmente las de autoafirmación en todas sus vertientes. Ahí entra, por tanto, lo que tiene que ver con seguridad y con su imagen. La ironía es que ninguno de ellos consigue lo que se pretende. Toda pretensión de resolver la insatisfacción del ego quedará necesariamente frustrada, porque el propio ego es ya un vacío y no puede haber nada que lo colme ese vacío. Y así se explica que la carrera por la que se busca satisfacerlo no solo sea interminable, sino que está marcada por la ansiedad, la voracidad y la insaciabilidad. No nos saciará nunca. Porque, por el contrario, el tesoro del cielo no es algo de lo que carezcamos ni que tengamos que conseguir a base de esfuerzos humanos. En el nivel profundo, eso es lo que somos. Y lo único que necesitamos es hacerlo consciente, reconocerlo, lo que somos plenitud y no pecado. Y aquí, en medio de esta paradoja que caracteriza nuestra propia identidad, es donde alcanza toda su intensidad la pregunta a la que nos remite el texto. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es para mí lo realmente valioso? Considero que todo se ventila en el nivel del ego, o pongo toda mi energía en satisfacerlo. La experiencia me irá diciendo que esa actitud está abocada inevitablemente a la frustración y al sufrimiento. Aunque quizás sea necesario pasar por él para descubrir su engaño y la falsedad de sus promesas. De ahí que con frecuencia solo las crisis y el sufrimiento los que nos abren los ojos y no otra actitud. Por eso cada crisis debe ser una enseñanza de aquello que hemos llegado a ello y que lo vemos y podemos rectificar. Porque solo cuando nos cansamos de sufrir podemos empezar a reconocer que nos va la vida y en aprender otro modo de ver y de vivir. Porque ese que hemos pasado no nos interesa, no nos ha dado respuesta. Y en ese otro modo podremos abrirnos a nuestra verdadera identidad, lo que somos, al gran tesoro del cielo que expresa el Evangelio, que siempre ha estado ahí. Jesús decía: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Quizás podríamos también
darle la vuelta y preguntarnos, que sería la pregunta de hoy: ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que realmente busco en la vida? Ahí está la gran pregunta, hermanos. Esto nos lleva a la psicología del pensamiento, la falsedad de ese pensamiento, el yo, la mente. Pero pisemos tierra y veamos cómo obramos. ¿Y cuál es el problema más acuciante en nuestra situación y para darle salida? Uno de los problemas que más dificultades nos crea para entender correctamente este texto que acabamos de oír es curiosa y precisamente la religión. Lo normal y lo frecuente es que una persona que se pone a leer los evangelios suele ser una persona en quien la religión y la práctica religiosa tiene una presencia importante. Si no, no la leería. De ahí que para una persona que lee con interés un evangelio, la religión es importante en su vida. Ahora bien, cuando la religión se impone entre nosotros y el evangelio, o cuando pretendemos interpretar el evangelio desde la religión, la consecuencia es que pensando que entendemos el evangelio, en realidad no nos enteramos de lo que dice. ¿Y esto por qué? A ver, ¿cómo va a entender, esta sería la primera pregunta, el evangelio quien lo lee o lo interpreta desde la religión, que fue la institución que se enfrentó al contenido central del evangelio, que fue Jesús, y no paró hasta que lo mató? Porque es evidente que según la historia, y lo sabemos todo, y por el evangelio, quien mató a Jesús es la religión. Por eso puede ocurrir, y tengámoslo presente, quizá en algunos casos, que el rechazo de Jesús al dinero y a la riqueza se puede interpretar por personas religiosas como un llamamiento a vivir en la pobreza ascética, no como la firme decisión de vivir en la honradez cívica, que, si es auténtica, se debe traducir en sensibilidad social, ética y humana. Es lo que explica que haya religiosos y religiosas que hacen voto de pobreza, explican con entusiasmo este evangelio, pero resulta que al mismo tiempo gozan de una seguridad económica que pocos ciudadanos pueden disfrutar, y son personas que no se sienten mal por el hecho de vivir en semejante contradicción. Todo lo contrario, porque lo que se sentirían mal es si un buen día se enterasen de que el capital financiero de la orden religiosa o de la comunidad que se han hundido sin darse cuenta de lo que viven y cómo viven, pueden ser personas
que predican contra la riqueza, viviendo profundamente apegados a la riqueza. Y conste que, como sabemos de sobra, son miles y miles los religiosos y las religiosas que viven en la más extrema carencia de seguridad y de lo indispensable para vivir con una razonable comodidad. Y viven así porque ellos así lo han elegido libremente por su anhelo de compartir la vida con los últimos de este mundo, que es lo que debe de ser. Por eso, seguramente, por lo que se acaba de indicar, se comprende la misteriosa sentencia que pronunció Jesús al hablar de la codicia ante el dinero y la riqueza. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dijo Mateo 6:21. ¿De qué tesoro habla aquí Jesús? ¿Del tesoro que es el Evangelio? ¿Del tesoro que se sabe aunque no se conoce y que maneja y protege el ecónomo de la orden o del convento? ¿Por qué será que Jesús, al hablar de todo este complicado asunto, quizá hizo esta extraña afirmación? Si tu ojo está enfermo y tu cuerpo entero estará enfermo. ¿Qué explicación tiene la ceguera de tantos ricos y de tantos hombres de iglesia cuando se empeñan en armonizar el capital con el Evangelio? ¿Será verdad que los que somos fieles a la religión somos al mismo tiempo tan ciegos a la hora de ver la contradicción en que vivimos? Hemos olvidado, creo yo, las palabras de Jesús. No podemos servir a Dios y al dinero. Por eso no podemos dejar de decir lo que siempre hemos dicho, lo que nos hemos formado. 3 dioses: el dinero, la riqueza, el poder, hoy más la seducción a través de él, y los medios de comunicación, y el prestigio. Quien no tiene esos 3 parece que no tiene nada. Pues eso, ahí están los ciegos y la contradicción en que vivimos. Si no salimos de ello, no saldremos de nada. Por eso la pregunta está: ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que realmente busco en mi vida? ¿Tanto tienes? ¿Tanto vales? ¿O esa otra? No es más feliz el que más tiene, sino el que al menos necesita. Un saludo con fuerza. Hasta luego. Adiós.